Póngase cómodo y preste atención a la palabra de Dios. Amén. Y quiero hablar bajo el tema: ya no golpees a la roca. Vamos, dice tu hermano que está al lado tuyo: ya no golpees a la roca. Bendito sea el Señor. Así se llama el tema en esta noche. Y quiero hablar bajo ese tema: ya no golpees a la roca. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Le damos gracias a Dios una vez más por habernos permitido ver la luz del día. Amén. Alabado sea el Señor. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Alabado sea el Señor. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Todos conocemos de qué manera Jehová Dios saca al pueblo de Egipto. Dice la palabra que Jehová Dios se acordó de Israel y levantó un libertador. Levantó a Moisés como libertador. Pero Moisés, un hombre que nació en la pobreza, un hombre, alabado sea el Señor, que nació en la pobreza, pero creció en la riqueza. Alabado sea el Señor. Moisés, alabado sea el Señor, nació en la pobreza, alabado sea Dios, pero fue creciendo y fue instruido con costumbres egipcias. Un hombre, alabado sea el Señor, que este hombre, Moisés, usaba collares de oro purísimo. Usaba esclavas de oro purísimo. Su vestimenta, alabado sea el Señor, era una vestimenta, alabado sea el Señor, egipcia, alabado sea el Señor. Pero Jehová Dios, vuelvo y repito, se acordó de Israel y decide levantar a un libertador. Un libertador, alabado sea el Señor, que este libertador Moisés tuvo que lidiar con el pueblo de Israel por 40 años. Un pueblo rebelde, un pueblo que en tiempos estaban alabando al Señor, pero de repente se rebelaban contra Moisés. Lo que el pueblo de Israel no sabía, que tanta rebeldía, tanto pecado, alabado sea el Señor, iba a hacer que Jehová Dios se molestara con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, alabado sea el Señor, cuando fueron sacados de Egipto, vieron la mano y el poder de Jehová Dios. El pueblo de Israel, alabado sea el Señor, miró los prodigios, los milagros con la cual Jehová Dios estaba usando a Moisés. Pero ni aún así, alabado sea el Señor, el último versículo que leímos dice: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Les entró una duda, una incredulidad, una rebeldía, y eso se cuenta, la rebeldía se cuenta como pecado, iglesia del Señor. La rebeldía, alabado sea el Señor, es lo que hoy en día dentro de la iglesia hay. Bendito sea el Señor. Cuando te rebelas contra tu pastor, no es contra el pastor, es contra Jehová Dios, quien lo ha puesto como pastor. Porque el pueblo de Israel pensaba que se estaba rebelando contra Moisés, pero no era con Moisés, era con Jehová Dios, alabado sea el Señor. Un pueblo que todo el tiempo estaba en rebeldía. Un pueblo, alabado sea el Señor, que caminó 40 años en el desierto por causa de su rebeldía, por causa de su pecado. Alabado sea el Señor. Es por eso que en esta noche yo quiero que me prestes atención. Alabado sea el Señor. Moisés es el libertador. El Moisés fue usado por Jehová Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto, para hacerlos libres de la esclavitud. Alabado sea el Señor. ¿Qué te doy a entender con esto? Bendito sea el Señor. Jesucristo te sacó de la esclavitud, del pecado, alabado sea el Señor, para hacerte libre. Alabado sea el Señor, para hacerte libre. Bendito sea el Señor, no para que estemos en rebeldía. Alabado sea el Señor. Y Moisés empezó a caminar y avanzar. Empezó a avanzar Moisés con el pueblo de Israel. Empezó a avanzar, alabado sea el Señor, porque ya habían sido libertados. Así, iglesia del Señor, el pueblo de Dios, cuando estábamos en el mundo, atrapados de nuestros delitos y pecados, fuimos libertados por Jesucristo. Alabado sea el Señor. El Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué pasa cuando Jesucristo te trae a la luz admirable? Tienes que pasar por el desierto. Tienes que empezar a caminar por el desierto. Alabado sea el Señor. Y empezó el pueblo de Israel a avanzar. Y empezó a avanzar el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel tenía que ser probado por Jehová Dios. El pueblo de Israel, de una u otra manera, tenía que ser probado, como hoy en día la iglesia. La iglesia tiene que ser probada.
No es porque ya venís a los pies de Cristo vas a estar bien cómodo o vas a llevar una vida liberal. No, te tienes que santificar, porque el que nos mandó a llamar es santo. Vamos a el Señor. Te tienes que ser probado. ¿Qué pasó con este pueblo de Israel? El pueblo de Israel, alabado sea el Señor, fue metido en el desierto porque ahí quería que conocieran más a Jehová Dios, pero su rebeldía, su pecado los apartaba de Jehová Dios. El pecado, la rebeldía, alabado sea el Señor. El pueblo de Israel apartaba a Jehová Dios, si no era porque este libertador siempre iba de rodillas y de rodillas, intercedía a Jehová Dios por el pueblo de Israel. Pero llegó el momento, alabado sea el Señor, que Jehová Dios se cansó. Muchas veces Dios se cansa de nosotros. Muchas veces nuestra rebeldía. Va a llegar el momento en que Jehová Dios se va a cansar de nosotros. Alabado sea el Señor. Y el pueblo siguió avanzando, siguió avanzando. Y lo más tremendo fue, ¿estará Jehová con nosotros o no? Cuando, alabado sea el Señor, Moisés ya había sacado agua de la roca. Atención, iglesia. Y había sacado Moisés agua de la roca. Empezó a beber el pueblo, empezó a beber su ganado, y aún decían así: ¿estará con nosotros Jehová o no? Alabado sea el Señor. Pero ahora vamos al libro de Números. Es donde yo quiero que ahí me presten más atención. El libro de Números, bendito sea el Señor. Capítulo 20 del libro de Números. Bendito sea el Señor. Capítulo de Números 20. Vamos a leer un poco para aquellos que no han leído Biblia hoy en este día. Santo. Amén. Capítulo 20 del libro de Números. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Bendito sea el Señor. Y dice así su palabra: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. Atención, lo que leímos se escucha igual, pero no es igual. Porque allá también decía Sin, pero era con S, aquí es con Z. Amén. Vamos a volver. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo de Gades, y allí murió María, y allí fue sepultada, porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló él al pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras de viñas, ni de granadas, ni aún de aguas para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, refiriéndose a la roca, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y su bestia. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Alabado sea el Señor. En Éxodo, hermanos, lo que leímos, esto suena igual, pero no es lo mismo. Porque la primera generación, alabado sea el Señor, tampoco ellos perecieron en el desierto. Esta generación, alabado sea el Señor, cuando ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida,
tampoco entró. No sé si me estoy explicando. Lo que vimos en Éxodo, ese pueblo pereció en medio del desierto por su rebeldía. Jehová Dios los mató por el pecado, por la rebeldía que había en medio del pueblo de Israel. Sino que su descendencia empieza a avanzar en el desierto. Y es aquí, a donde ya llegando a la tierra prometida, el pueblo de Israel vuelve a murmurar, vuelven a entrar en rebeldía. Alabado sea el Señor. Y es aquí a donde dice, alabado sea el Señor, Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Atención, iglesia, vuelvo y repito, la rebeldía es un pecado. Jehová Dios le dijo y le dio indicaciones a Moisés: golpea la roca. Moisés obedece a Jehová Dios. Pero aquí en esto que acabamos de leer, le dijo Jehová Dios: háblale a la roca. Atención, le dijo: háblale a la roca. Anteriormente le dijo: levanta tu vara y golpea a la peña, que es la roca. Pero aquí le dice, háblale tan solo háblale a la roca. Tan solo háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés no le habló a la roca, sino que le golpeó a la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús. La roca es Cristo Jesús. Es por eso que Jehová Dios se molesta con Moisés y le dice: Moisés, ¿por qué le has pegado a la roca? Alabado sea el Señor. Si la roca es mi hijo, bendito sea el Señor, a quien como padre te va a gustar que otro le pegue al hijo. Alabado sea el Señor. Y eso le contó como pecado, eso lo contó como rebeldía a Moisés. Alabado sea el Señor, porque en vez de hablarle, alabado sea el Señor, así como él nos habló con lazos de amor, Moisés entró en rebeldía y golpeó a la roca. Cuando dice la Biblia, alabado sea el Señor, que solo una vez Cristo murió por nuestros pecados. Solo una vez. Cristo tan solo una vez murió por nuestros pecados. No murió dos veces. Y aquí Moisés, alabado sea el Señor, golpeó a la roca dos veces. Y el peor error de Moisés es que él se dio la gloria. Porque como le dijo, atención iglesia, ahí en el versículo 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, fíjense nada más como dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. O sea, que él dijo que él les iba a sacar agua de la peña. Él dijo: yo les voy a sacar agua. No dijo Jehová Dios, alabado sea el Señor. O sea, se dio la gloria Moisés, no le dio la gloria a Jehová Dios. Ese es el problema que hoy en día está pasando. Que hoy en día muchos hombres están dando la gloria. Mucho hombre, alabado sea el Señor, le está pegando a la roca. Por eso el tema se llama: ya no le pegues a la roca. Cuando tú estás de rebelde, tú le estás pegando a Jesucristo. Cuando hoy en día los pastores se están atando los diezmos y las ofrendas, le están golpeando a Jesucristo. En una iglesia, alabado sea el Señor, donde hay apostasía, liberalismo, están golpeando a Jesucristo. Una iglesia donde ya no están predicando la verdad del Espíritu Santo, están golpeando a Jesucristo. Y eso se llama pecado, eso se llama rebeldía. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Por eso la iglesia, alabado sea el Señor, tiene que entender que la roca fue la que te sacó de Israel. Alabado sea el Señor, con lazos de amor bendito sea el Señor. Y aquí Moisés todavía se puso enojado y le dijo: rebeldes. Y eso fue lo que le molestó a Jehová Dios. Pero ¿qué significa éxodo? La palabra éxodo significa salida o escape. Porque de ahí los sacó el Señor. Les dio salida de Egipto, porque eran esclavos de Faraón. Alabado sea el Señor. Faraón representa al diablo. Que el Señor nos reprenda. Alabado sea el Señor. Y de ahí nos saca el Señor. Antes éramos hijos del diablo, pero si tú estás
altísimo. Alabado sea el Señor. Es por eso, alabado sea el Señor, que el Señor te va a pasar por el desierto. El Señor te va a probar. Avanza, iglesia, avanza, avanza. Pero ya no te golpees a la roca. Con tus actitudes golpeas a la roca. Con tus actitudes golpeas a la roca. Cuando tú murmuras contra tu pastor, cuando tú murmuras contra tu hermano, tú le estás golpeando a la roca. Tú le estás golpeando a la roca. Alabado sea el Señor. Es por eso que tienes que tener cuidado, iglesia. Hoy cuánta congregación está pisoteando la sangre de Cristo. Dice la Biblia que todo aquel que está pisando la sangre de Cristo está golpeando a la roca. Están golpeando a la roca y un día mucho pastor. Alabado sea el Señor. El Señor hablaba a mi corazón y dice, y me decía, vas a empezar a hablar. Vas a empezar a hablar, no tengas miedo. Se va a levantar el diablo y sus demonios. Pero yo te he llamado. Yo peleo por ti. No tengas miedo. Empieza a hablar. Habla a los pastores. Habla a los pastores. Alabado sea el Señor. Porque por la culpa de los pastores, mi pueblo está rebelde. Por la culpa de los pastores, mi pueblo está en rebeldía. Alabado sea el Señor. ¿Por qué me decía el Señor? Habla a los pastores. Diles que ellos son los culpables de que mi pueblo está en rebeldía. Porque los pastores están golpeando a la roca que es Cristo Jesús. Los pastores con sus actitudes están golpeando a Jesucristo. Y por causa de ese tipo de pastores, muchos están en el mundo. Por causa de esos pastores, alabado sea el Señor, hay congregaciones, alabado sea el Señor, que se han dividido. ¿Saben por qué? Porque muchos pastores han sacado el Espíritu Santo de la congregación. Muchos pastores han sacado el Espíritu Santo de la congregación. Y todo aquel pastor que está sacando el Espíritu Santo de la congregación está golpeando a Cristo. Está golpeando a Cristo. Pero le damos la honra y la gloria a Dios. Que aquí hay mover del Espíritu Santo. Aquí hay mover del Espíritu Santo. Aquí hay presencia del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Aquí hay presencia del Espíritu Santo. Yo puedo sentir la presencia. Yo puedo sentir el fuego del Espíritu Santo. Y hay muchos de ustedes, hermanos, que no sienten nada. Están golpeando al Espíritu Santo. Lo están golpeando a Jesucristo. Muchos varones de ustedes no sienten presencia. ¿Saben por qué? Porque están vacíos. Están golpeando a la roca. Están golpeando a la roca. Alabado sea el Señor. Muchos de ustedes lo están golpeando. Lo están golpeando con sus actitudes. Lo estás golpeando con tu orgullo. Lo estás golpeando, alabado sea el Señor, porque te sientes muy espiritual. Que ya nomás te faltan alas para volar. ¿A cuál cielo vas a ir? ¿A cuál cielo vas a ir? Esas alas te van a llevar al infierno. Si no te arrepientes, ya no le pegues a la roca. Ya no le pegues a la roca. Alabado sea el Señor. Moisés fue el problema de Moisés, que le pegó a la roca 2 veces. No había ni necesidad. O sea que ahí se estaba profetizando. Atención, iglesia. Estaba profetizando aquí Moisés que Jesucristo iba a ser golpeado. Alabado sea el Señor. Jesucristo iba a ser golpeado. Isaías 53. Allí habla cómo le desfiguraron su rostro. Isaías 53. Allí habla, alabado sea el Señor, cómo golpearon a Cristo. Y cuando Cristo, alabado sea el Señor, se fue a la cruz del Calvario, dice que le picaron el costado. Alabado sea el Señor, con una lanza. Y de ahí salió y brotó agua. ¿Qué significa el agua? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Cuando Jesucristo le brotó el agua de su costado, eran ríos como de agua viva. Alabado sea el Señor, ríos de agua viva. Que hoy en día, alabado sea el Señor, a la iglesia le hace falta ríos de agua viva. Alabado sea el Señor. Cuando Jesucristo le profetizó a la samaritana, alabado sea el Señor, Jesucristo le dijo, todo el que beba de esta agua no va a tener sed. Y la mujer le dijo, dame de esa agua. Y le dijo, yo soy el agua de vida. Yo soy el agua de vida. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Muchas veces hace falta tomar agua. Hermanito, toma agua. Deja de creer que con la falta larga. Deja de decirle, alabado sea el Señor, que la falta larga. Si no estás tomando agua que es el Espíritu
que se oía un ruido del cielo y que era un fuerte ruido, alabado sea el Señor. Pero dice que era un río que venía bajando. Y dice la Biblia que todo lo que tocaba ese río le daba vida. ¿Dónde se cumplió eso? El día del Pentecostés. Ahí se cumplió el día del Pentecostés. Ahí se cumplió esa profecía cuando descendió el fuego del Espíritu Santo del aposento alto. Alabado sea el Señor. No le golpees a la roca. Poderoso Jehová. No le golpees a la roca, varón. No le golpees. Muchos están golpeando a la roca. Bendito sea el Señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué aquí, alabado sea el Señor? Vamos a entrar un poquito más en la profundidad. ¿Por qué? ¿Por qué Jehová Dios se molestó con Moisés? Estaban profetizando que iba a ser golpeado. Y Isaías empezó a profetizar que iba a ser golpeado, alabado. Su rostro iba a ser desfigurado de una manera tremenda. Alabado sea el Señor. Una vez les dije, hace poco tiempo estaba de rodillas y el Señor me mostró el rostro de Jesucristo. Un rostro desfigurado, un rostro, alabado sea el Señor, que no lo conocía. Pero empecé yo de rodillas, hermanos. No soporté lo que yo miraba, era una visión. Y caí de boca al piso, alabado sea el Señor. Y es que muchos los que han visto la pasión de Jesucristo no le llega a los talones. Alabado sea el Señor. Se cuenta, alabado sea el Señor, que cuando Jesucristo iba cargando la cruz, iba cargando el madero, dice que casi se le veía los intestinos. Alabado sea el Señor. Mira nada más lo que padeció Jesucristo por ti y por mí. Ya no golpees a la roca, iglesia. Ya no golpees a la roca. Alabado sea el Señor. La iglesia. Y yo me cuento, hermanos, no crean que no. Yo me cuento muchas veces con nuestras actitudes, nuestras acciones, le estamos golpeando a la roca. Por eso fue donde Moisés le golpea. No obedeció a la voz de Jehová y le dijo: háblale a la roca. Y por cuanto no creíste, Moisés, en mí, no vas a entrar. Miren, hermanos, ya estaban a punto de dar un paso para entrar a la tierra prometida. Ya estaban a puntito, ya nomás era cuestión de brincar y ahí estaban en la tierra prometida. Pero por este pecado, por esta rebeldía, ya no entró Moisés y esa generación. Ya no entraron. Lean el libro de Éxodo. Ya no entraron. ¿Qué te doy a entender con esto? No sé si por tu rebeldía o por tu pecado esta noche suena la trompeta y no entramos a las bodas del Cordero. No entramos a las bodas del Cordero. ¿Moisés merecía entrar o no merecía entrar? Claro que Moisés merecía entrar a la tierra prometida. Pero ¿por qué Jehová Dios no le permite entrar? Para dejarlo como ejemplo. Atención, no porque yo sea el que está predicando, ya tengo la entrada a los cielos. No. A Jehová Dios nadie lo va a impresionar. No lo impresiona un pastor. No lo impresiona un evangelista. No lo impresiona nadie. Moisés merecía entrar. Un hombre lleno de la llenura del Espíritu Santo. Un hombre que su rostro le resplandecía cuando bajó del monte. Un hombre que fue usado grandemente por el Señor, por Jehová Dios. Jehová Dios hubiera sido otro, hubiera dicho: Moisés merece entrar, porque me ha servido, lo he usado como un instrumento. Pero más en cambio dijo Jehová Dios: no, serás muy Moisés, y hayas subido como 80 días al monte, pero ni eso, te me vas a quedar. Podrás traer la falda larga, hermano, y podrás orar mucho, y ayunar mucho, y hablar en lenguas. Y podrás danzar en el Espíritu. Y también, igual los varones, podrás orar mucho, vigilar mucho, y dirás que yo aquí, yo acá. Mira, hermano, a Dios no le impresiona eso. Cierto. A Dios no le impresiona eso. ¿Sabe lo que le impresiona a Dios de su iglesia? Que vivamos la palabra. Amén. Porque la palabra es la que te va a salvar. Alabado sea el Señor.
Moisés, un hombre de Dios, pero por muy usado que fue, dijo Jehová Dios, no te me quedas, Moisés, te me quedas, te me quedas. Por eso el apóstol Pablo decía que él no quería ser de puente de salvación, él quería también salvarse. Pero aquí el peor error de Moisés fue el que les vamos a hacer sacar. No les habló y les dijo, Jehová Dios va a sacar agua de la peña que es la roca, sino dijo, les vamos a hacer, les dio la gloria. Ese es el problema de hoy en día de muchos predicadores, cuando empiezan a ser usados por Dios en las prédicas, cuando Dios les empieza a dar un poquito de su gloria, es que yo, el yo te va a llevar al infierno. Sí es, el yo cierto. te va a llevar al piso. Manso y humilde y con una astucia, pero para hacer el bien. Pero hoy en día los pastores, hijos del diablo, aparentan ser mansos y humildes y con una astucia, pero para hacer el mal. Poderoso Jehová. Es lo que hoy en día está pasando dentro de la iglesia. Cierto. Con una astucia tremenda, aparentan ser mansos, humildes, pero por debajo del agua. Alabado sea el Señor. Yo no sé si por ahí por las redes sociales me está viendo un pastor, Dios te bendiga, varón. Arrepiéntate, deja de atarte los diezmos y las ofrendas, alabado sea el Señor. Dios te bendiga, alabado sea el Señor. Lo que estás agarrando, los $1000, los $500, los $100, alabado sea el Señor. Porque el Señor me decía, porque los pastores hoy en día, hijos del diablo, le están robando al Señor. A mí no me roban, soy dueño del oro y la plata. Alabado sea el Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Y el Señor te está apuntando. Tú que estás viendo ahí, te está apuntando, te lo está llevando en una lista. Alabado sea el Señor. Y ese tipo de ministros le están golpeando a la roca que es Cristo Jesús. Él padeció, alabado sea el Señor, por el mundo entero. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal. Pero hoy en día la iglesia le estamos golpeando como lo hizo Moisés. Estamos golpeando al Señor, hermano. Pero ¿a dónde dice que Jesucristo es la roca? Vamos al libro de Primera de Corintios. Gloria a Jehová. Gloria a Dios, alabado sea el Señor quien vive. Cristo. Y a su nombre. Gloria. Primera de Corintios, capítulo 10. Todos conocemos ese versículo. Alabado sea el Señor. Estaba profetizando Moisés. Moisés estaba profetizando que Jesús iba a ser golpeado. Después Isaías empezó a profetizar de igual manera. Isaías capítulo 53. Y después, aquí en 1 de Corintios, el apóstol Pablo, un profeta también, capítulo 4 dice así: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era ¿quién? Era Cristo. La roca era Cristo. Que se les grabe bien que la roca era Cristo. Venían profetizando los siervos del Señor, verdaderos profetas de Dios, hombres que se santificaban, hombres que se apartaban, alabado sea el Señor, para Jehová Dios. Y es lo que le hace falta a la iglesia: santificarnos, apartarnos verdaderamente, como lo demanda la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Pero aquí el apóstol Pablo, hermanos, estaba hablando al pueblo de Corintios y les decía y les recordaba que el pueblo de Israel había encaminado 40 años por su rebeldía, y que en el desierto Jehová Dios les había dado de tomar agua. Pero también el pueblo de Israel, no tan solo Jehová Dios se preocupaba por ellos y les daba de tomar agua, sino que mandaba una columna de ¿qué? De fuego. Y de día, una nube. Miren nada más el amor y la misericordia de Jehová Dios, a pesar de su rebeldía del pueblo
alabado sea el Señor, donde fluía leche y miel. ¿Qué te doy a entender con esto? Atención, que lo que quiere el Espíritu Santo es meterte a las bodas del Cordero, vestirte de lino fino, alabado sea el Señor. Dice que la mesa está servida, alabado sea el Señor. La mesa está servida y el que te va a servir es la roca, que es Cristo Jesús. Él es el que te va a servir, alabado sea el Señor. No te va a servir Gabriel, no te va a servir Miguel. Es Jesucristo el que te va a servir. La mesa está preparada. Pero ya no golpeemos a la roca. Ya no golpeemos a la roca, alabado sea el Señor. Vamos a volverlo a leer. Versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo. 5, el 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por la cual quedaron postrados. ¿Dónde? En el desierto. Tremendo, hermanos. Quedaron postrados en el desierto. No siguieron avanzando. Ahí quedaron postrados, quedaron muertos por su rebeldía. Hermanos, Cristo viene ya. No vaya a ser que por nuestra rebeldía nos quedemos, alabado sea el Señor, nos quedemos postrados en esta tierra. Lo que se viene a esta tierra es tremendo. El libro de Apocalipsis, alabado sea el Señor, nos enseña de lo que se viene cuando la iglesia sea arrebatada. Todo está escrito, todo se está cumpliendo. Pero la pregunta de esta noche: ¿cómo estás hoy en día delante de la roca que es Cristo Jesús? Jesucristo lo único que quiere, alabado sea el Señor, es que tú entres a las bodas del Cordero, que no te quedes postrado, que no te quedes a medias en el desierto, alabado sea el Señor. En el desierto el Señor te va a pasar por el desierto, pero te va a dar de beber. Por el desierto tendrás necesidad, pero Él te va a suplir. Por el desierto tendrás enfermedad, pero Él te va a sanar, porque es tu médico por excelencia. Por el desierto vas a pasar y vas a encontrar serpientes y escorpiones, pero Él te ha dado potestad para hollar serpientes y escorpiones. Por el desierto vas a pasar y te van a murmurar de ti, te van a señalar. Alabado sea el Señor, pero levanta tu rostro, bendito sea el Señor. Cuando tú estás caminando, alabado sea el Señor, bien delante del Señor, que hable con el diablo, que murmure los demonios. Alabado sea el Señor, avanza. No te quedes postrado en el desierto, varón, no te quedes postrado en el desierto, mujer. Avanza, porque Cristo viene ya, la roca inconmovible que es Jesucristo. Alabado sea el Señor. Saben que hoy en día muchos se van a quedar aquí postrados porque se creen bien religiosos. La religión no te va a salvar. Lo que nos va a salvar es una vida consagrada delante de Dios. En la religión podrás traer mucha falda larga, pero la falda larga no te va a salvar. Podrás traer mucho saco y mucha corbata, pero el saco y la corbata no te va a salvar. Lo que te va a salvar es una vida consagrada delante de la roca que es Cristo Jesús. Y quiero que vayamos al libro de Hebreos. Alabado sea el Señor. El libro de Hebreos, todos conocemos ese versículo, pero quiero explicarles un poquito. Hebreos capítulo 10, versículo, amén. Hebreos capítulo 10, vamos a dejarlo que todos lo encuentren. Amén. Capítulo 10 del libro de Hebreos, versículo 26. Amén. Y dice así su palabra: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no habrá más sacrificio por los pecados. Ahí nomás. Pero ahora, ¿por qué Jehová Dios se molestó que Moisés le pegara a la roca? Porque anteriormente
Moisés ya le había pegado. Ya le había pegado. Estaba anunciando, ahí estaban profetizando que iba a haber una muerte, tan solo una muerte. Entonces cuando Moisés le pega a la roca, Jehová Dios se molesta, porque lo que acabamos de leer dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuando habla de sacrificio, ya no va a haber una segunda muerte. O sea que Jesucristo ya no va a volver a morir. Jesucristo murió una vez, resucitó una vez. Jesucristo no va a morir dos veces. Entonces ese es el problema en que Jehová Dios se enciende en ira contra Moisés y le dice: ¿por qué le has pegado? ¿Por qué le has pegado? Se molestó Jehová Dios porque le estaba pegando a su hijo. Jehová Dios se molestó porque Moisés le estaba pegando a la roca que es Cristo Jesús. Y aquí dice que ya no va a haber otro sacrificio, ya no va a haber otra muerte, tan solo una. Y luego sigue diciendo, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Tremendo, iglesia. Un solo sacrificio hay, una sola muerte. Es ahí a donde Jehová Dios se molestó porque Moisés le pegó a la roca por segunda vez, cuando nomás le dijo: háblame. Pero ahora vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Todos lo tienen? Capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu. No sé si están entendiendo. El libro de Pedro nos habla que ya no va a haber más sacrificio. Aquí el apóstol Pedro dice: una sola vez. Una sola vez. Y de ahí se viene que Moisés le pega 2 veces a la roca. Y eso fue el problema que tuvo Moisés. Haberle pegado 2 veces a la roca, estaban profetizando que no iba a haber una segunda muerte. Y por eso que la iglesia, alabado sea el Señor, tiene que entender que con nuestros actos, hermanos, con nuestros actos estamos pisoteando la sangre de Cristo. Con tus actitudes, tú le estás pegando a la roca que es Cristo Jesús. Jesucristo viene a levantar una iglesia. Atención, iglesia. Viene a levantar una iglesia. No viene a levantar denominaciones. Viene a levantar una iglesia. Una iglesia, alabado sea el Señor, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que se ha apartado para Él. Una iglesia, alabado sea el Señor, celosa del verdadero evangelio. Una iglesia que está caminando en integridad y verdad, alabado sea el Señor. Una iglesia que ha entendido que es pasar por el desierto. Una iglesia que ha entendido que es pasar por el fuego. Una iglesia que ha entendido, alabado sea el Señor, que el que murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo, la roca incormovible. Alabado sea el Señor. Cristo venirá, iglesia. Cristo venirá. Una sola vez. Por eso este versículo es tremendo. Versículo 18. Perdón. Sí. Capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y Moisés le pegó 2 veces, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu, en cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca,
solo una vez murió Cristo y ha resucitado. Y la iglesia se está bajando del arca. El arca representa la roca que es Cristo Jesús. Noé les predicó, Noé les hablaba, pero tomaban en poco la palabra de Noé. Pero no era la palabra de Noé, era la palabra de Jehová Dios. Cuando alguien te predica, no te está predicando palabra de hombre, te está predicando la palabra de Dios. Y todo aquel que rechaza la palabra de Dios entra en rebeldía. Todo aquel, alabado sea el Señor, que no cree en Jesucristo, que es la roca, dice la Biblia que se está condenando y ha sido condenado. Es por eso que la iglesia tiene que entender en esta noche que si tú sigues golpeando a la roca con tus actitudes, ya no va a haber más sacrificio. Ya no va a haber más sacrificio, iglesia. Una sola vez, una sola muerte, y Él resucitó para que nos diera de beber esa agua cristalina, para que bebiéramos del Espíritu Santo. Cuando estaban en el aposento alto, alabado sea el Señor, los discípulos no se movían y no se movían, porque era un mandato de Jesucristo: no se muevan, no se vayan de ahí, porque ahí los voy a llenar de mi Espíritu Santo. Porque Jesús les mandó eso, porque Jesús sabía que los discípulos necesitaban la llenura, la investidura del Espíritu Santo. Y solamente de esa manera la iglesia primitiva se movió con la llenura del Espíritu Santo. Que eso es lo que hoy en día le hace falta a la iglesia, que nos sepamos mover con la llenura del Espíritu Santo. Que no te muevas por tu indisto o por lo que tú sepas. Muévete por el Espíritu Santo. Piensa por el Espíritu Santo. La importancia de tener al Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo en tu vida, si no hay Espíritu Santo en tu vida, hay un problema. Y el problema no es con el pastor de este lugar, no es con la esposa del pastor. El problema es con la roca que es Cristo. Amén, Jesús. así es. Porque Él te ha dado de beber, para que jamás vuelvas a tener sed. Pero tú has despreciado al Espíritu Santo. ¿Qué tiempo llevas en el Evangelio? ¿Qué tiempo llevas en el Evangelio y no buscas la llenura del Espíritu Santo? Estás pisoteando la sangre de Cristo. ¿Qué tiempo llevas en el Evangelio, alabado sea el Señor, y no mueves un dedo para servir a Dios? ¿Y saben por qué? Porque les hace falta el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo en tu vida, nunca te vas a levantar de la silla. La silla te va a conocer. Y hasta sabe cuando vas a entrar, que ahí viene la misma hermanita o el mismo hermano en el mismo lugar. Necesitas al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te levante, alabado sea el Señor. Que sigas tomando ríos de agua viva. Póngase con sus pies.